Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Mesa Central Digital. Iniciamos una nueva semana y un nuevo mes. El primer día hábil del mes de agosto. Así que se retiran todos esos memes de julio y vienen ahora los chistes de si van a pasar o no agosto. Esa es la realidad que vamos a enfrentar este mes. Oye, preocupados también de lo que está ocurriendo más al sur del país con el sistema frontal, así que vamos a tener ese balance. A esta hora hay 14 grados en la región metropolitana, sí, 14. Y se esperan máximas de 19. Tenemos las imágenes ahí, distintos puntos del país, la costa, más que nada nuestra costa chilena. Y hay pronóstico de lluvia, ¿no? Continúa el pronóstico de lluvia para, por ejemplo, Chillán, máximas de 15, máximas de 14 para Concepción, 14 también de máxima en Puerto Montt. Al norte están con nubosidad, pero con temperaturas más elevadas. Máximas de 20 en Iquique se proyectan para este día lunes. Punta Arenas con apenas 4 grados de máxima, también con pronóstico de lluvia. En una semana donde va a haber de todo un poquito. Hay noticias relacionadas a temas judiciales. Bueno, sigue aquí la formalización del caso Sartor. Hoy día se revisan las cautelares para si se cambia o no la cautela para Joaquín Lavín León. Se va a resolver también en la Corte de Apelaciones la posibilidad de nulidad en el juicio de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Así que hay harto ocurriendo hoy y también esta semana. Pero ahí tenemos en pantalla cuáles van a ser los temas centrales de nuestro programa el día de hoy. Y vamos a revisar lo que dijo la ministra Chomalí, la ministra de Salud. Estuvo acá conversando con Iván Valenzuela esta mañana y dijo que el gobierno estaba un poco en deuda. A propósito de que ven ahí abajito en la pantalla, el ex subsecretario Rodríguez ayer estuvo conversando con Iván también en Mesa Central y pide un ADN el ex subsecretario de la muestra. Porque dice, yo no sé si es mi pelo, cuál fue el error, si acá el pelo se contaminó. Él insiste en que él no es un consumidor de drogas, entonces exige más garantías. Y a propósito de eso es que conversó la ministra y dijo, efectivamente, quizás estamos en deuda con el protocolo. Dijo, si el protocolo hace ruido, no está bien. Ese es el análisis de la ministra. ¿Qué más? Tenemos también la polémica de los alcaldes, porque continúa. Veía que esta mañana estaban ahí enfrentándose algunos por redes sociales. Ayer estuvo el alcalde Bodanovich en Mesa Central y insisten entonces en esta petición. También escuché a Karina Delfino. Vamos a revisar esas declaraciones también. La petición, ellos insisten en que esperan que el presidente interponga acá un veto para tener más tiempo para llegar a un acuerdo en esta materia, mientras que desde el otro lado todo parece indicar que solo quieren votar y ya está todo zanjado, ¿no? Mañana se vota si sí o si no, y estaban conversando para tener los votos necesarios en el Senado. Y también vamos a conversar porque hoy día el presidente se va a reunir con la UDI esta tarde y se distancian un poquito más también de los libertarios. Bueno, ellos no son parte del oficialismo, ¿no? Pero hace unos días había ahí disputa. ¿Quién era el que ponía la música en este gobierno? Y a propósito del debate, por ejemplo, el proyecto Escucha su Corazón, el gobierno se distanció a través de la ministra que estuvo esta mañana acá en Tele 13 Radio. Así que iniciemos el programa de inmediato. Son las 11:18. Me costó ver el reloj. Se me quedaron los lentes. Ya, vamos a hablar de economía. Partamos por ahí porque hoy día tuvimos cifra de IMASEC y al parecer la economía chilena evitó esta recesión. Había temor hace un tiempo atrás, ¿no? Con las últimas cifras. Esa recesión técnica, decían, la situación era compleja, pero anotó un alza el IMASEC de junio de 2,4%. Así que es más de lo que se proyectaba a nivel de los expertos, que hablaban de un alza de un 2%. Así que un 2,4% es una noticia que se recibe bien por parte, bueno, de los expertos, pero también, por supuesto, por parte del gobierno. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había anticipado, de hecho, este resultado, un resultado favorable, porque dio una entrevista a Pulso y dijo que se venía un punto de inflexión. Porque ahora íbamos a ver un punto de inflexión en la actividad de junio para ir mejorando el panorama
Pero el Banco Central explica este resultado en junio, dice, por el crecimiento de la minería, los servicios también y el comercio. Dicen que ahí se explica por qué este 2,4 de alza, esas mismas tres actividades además tienen que ver con el avance también en términos desestacionalizados. Ahí está, me costó, pero esa es la explicación que daban. Vamos a escuchar al viceministro de Minería y Economía, el ministro Mas, a propósito de esta cifra del IMASEC. Buenas noticias en el inicio de la semana. Tal como lo habíamos anticipado, el Banco Central informó que la actividad económica repuntó en junio, quebrando la racha negativa de los meses previos. En esa línea destaca el positivo desempeño que registró la minería. Si vivimos una economía estancada, pero con gestión y mayores certezas, estamos comenzando a revertir esa tendencia. Esta cifra de junio es el primer paso de un largo camino. Ser un Estado facilitador y el apoyo a las pymes, a la minería, el turismo, el mundo pesquero y acuícola son clave. Queda mucho por hacer, pero el rumbo hacia la reconstrucción ya está trazado. Seguiremos trabajando para consolidar la reactivación. Nuestra meta sigue firme en destrabar proyectos y acelerar la creación de 300.000 nuevos empleos. Bueno, ahí estaba entonces el análisis del biministro, parte del gabinete, y él lo considera una buena noticia para iniciar esta semana. Ahora, donde no hay tantas buenas noticias, lo decíamos al inicio, es a propósito del sistema frontal, de las lluvias también en el sur del país. De hecho, esta mañana iniciábamos la semana, ¿no?, con 23 comunas con clases suspendidas a propósito de los sistemas frontales. Decían, bueno, siempre es lamentable, siempre es complejo tener que suspender las clases, pero que se hacía, lo decía el ministro Alvarado, pensando en lo relevante y lo primordial que es asegurar la salud de los niños que tienen que llegar a estas escuelas en situaciones y en medio de un sistema frontal. En la suspensión de clases en el caso de la región del Maule, para el Ñuble y también en la Araucanía, y en total entonces eran 23 comunas de esas tres regiones. Respecto del balance, ayer lo actualizaban tarde y vamos a ver también hoy día si mejora o no el pronóstico, o si empeora lamentablemente, pero dicen la cifra de damnificados asciende a 1.142 personas. Y son más de 5.000 las viviendas más de 5.800, de hecho, las viviendas con algún tipo de daño, ya sea daños menores o daños que implican alguna intervención incluso mayor o incluso reconstruir viviendas. 25 viviendas están completamente destruidas. En el país 632 tienen un daño mayor y más de 4.000 tienen cosas que son más solucionables, no daño menor como está catalogado por las autoridades. Aquí el balance ayer lo hacían entre el subsecretario del Interior y también Senapred, por supuesto, quienes ahí toman los catastros y nos van contando también a nivel de gobierno central. Hay alertas vigentes, por supuesto, lo decían desde Senapred, se emitieron un número importantísimo de alertas SAE durante este fin de semana, así que vamos a seguir bien al pendiente de cómo vaya continuando la situación. Escuchemos parte del balance que hacían desde Senapred. Tenemos ahí un problema de audio con la declaración ahí desde Senapred, pero tengo acá el balance. Parte de lo que decía Alicia Cebrián, que veían recién en pantalla, bueno, les decía, más de 5.000 son las viviendas afectadas y todos los datos, por supuesto, van cambiando, son enfáticos en eso. Por eso les decía, hay que estar al pendiente de una nueva actualización a ver si mejora o empeora este pronóstico, y también depende de cuán rápido se puedan comenzar a hacer los catastros, por ejemplo, también las fichas FIBE, para que llegue la ayuda de vuelta a las personas afectadas. Ahora sí, escuchemos a Alicia Cebrián. Señala que se registran 2 personas fallecidas en Panguipulli, 461 personas damnificadas, 128 albergados, 6.183 aislados. Y en relación a la afectación a viviendas, el balance es de 17 destruidas, 379 con daño mayor, 2.908 con daño menor y 1.200 en evaluación.
Por otra parte, el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible indica que en el tramo comprendido entre O'Higgins y Los Lagos se encuentran más de 54.000 clientes sin suministro. Cabe destacar que en las últimas horas el sistema frontal afectó de manera muy intensa, especialmente a las regiones de Maule y Biobío. En Maule se declaró alerta roja regional por sistema frontal, como también diversas alertas rojas por desbordes en sectores de las comunas de Cauquenes, Parral, Sagrada Familia, Linares, Villa Alegre y San Javier. También se reportan interrupción de conectividad en rutas de las comunas de San Javier, Chanco, Colbún, Linares, Peyúgue, Constitución y Licantén. Bueno, ahí daban cuenta también de 2 personas fallecidas, y acá en EMOL tienen el detalle. Es una situación muy lamentable la que ocurre en Villarrica, que 2 personas resultan fallecidas, una pareja que además entiendo parece que era bien conocida en Villarrica, muy jóvenes, un hombre de 41 años y una mujer de 25. Iban a bordo de una camioneta en esta ruta que une Panguipulli con el balneario de Licanray, y cayó un árbol, se desplomó un árbol de grandes dimensiones, ¿no? Y aplastó la cabina del móvil en la que estaban ambos, y por eso muere esta pareja. Esa es la razón de este fallecimiento, y por eso también ahí lo comentaban en el balance de Senapred. Dan cuenta de estas 2 personas fallecidas durante este fin de semana. Un hecho muy, muy, muy lamentable, y estamos hablando además de las 2 víctimas fatales corresponden a inspectores municipales, por eso también eran conocidos, y además este hombre de 41 años, Maximiliano Ferrada, era parte del cuerpo de bomberos, era como una de Villarrica, así que es un hecho muy, muy, muy lamentable, que da cuenta, ¿no?, de las consecuencias que tienen los sistemas frontales en nuestro país. Avancemos ahora a un tema bien político. Les decía, el gobierno se distanció nuevamente del proyecto Escuche su Corazón, que ha sido parte del debate durante varios días. Había cierta presión también, ¿no?, luego de la mega reforma que viene. Para el gobierno, desde el gobierno decían, vamos a enfocarnos en materia económica. Hay un tema súper importante para la ciudadanía. Lo vemos hoy día, por eso también aparece rápidamente el biministro a celebrar la cifra de IMASEC. La otra opción es también la seguridad, y ahí hay un trabajo que están haciendo y que están preparando en el Ministerio de Seguridad Pública. El ministro Martín Arrau ha dicho también que están preparando no solo los proyectos que quieren impulsar, sino también revisando que no vayan a haber problemas desde el punto de vista de la Constitución, que no terminen en proyectos que se puedan impugnar en el Tribunal Constitucional. Entonces hay otro trabajo legislativo que se está haciendo, o quizás previo, técnico, que se está haciendo para impulsar proyectos a nivel legislativo. Pero había quienes decían, quizás es tiempo de levantar una agenda un tanto más valórica, una agenda que quizás tenga más sentido, entendiendo el gobierno que está al mando en este momento. Por eso decían, de ahí viene la idea de Arturo Esquella, de decir, ¿por qué no privatizamos Codelco? Que también había ahí una intención de llevar el debate por parte de los republicanos. Bueno, había harta duda, le habían preguntado en más de una oportunidad a algunas de las ministras del gabinete por este proyecto, y siempre decían, bueno, eso lo tiene que ver el legislativo. Pero hoy día habló la ministra de Salud y dio una declaración que no es tan de buena crianza, como se puede decir, como habían dado las otras ministras, como de no intrometerse tanto en este asunto. Da una separación y se distancian entonces quizás de ese punto, o quizás de esa agenda valórica. Quizás insisten entonces en que el foco del gobierno va a ser seguridad y economía. Vamos a escuchar lo que decía la ministra a propósito del proyecto. Desde el punto de vista clínico, nosotros hemos mirado y no existe evidencia científica, que es lo que tiene que mover a nosotros, que la mujer vaya a cambiar de decisión, si es que en esas 3 causales estamos hablando. O sea, son 3 causales muy complejas. O sea, inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación. No existe, y hemos buscado evidencia científica, que un acto como ese pueda reducir la probabilidad de que la mujer quiera hacerse un aborto. Si es que esa es la razón, digamos, porque también la razón para el proyecto no está tan clara, digamos, ¿no?
Pero yo me imagino que, digamos, no, entonces no entiendo cuál es el sentido. Porque, por eso le pregunto, médicamente no tiene ningún sentido. O sea, científicamente no hay sentido que la mujer, hay evidencia de que la mujer vaya a cambiar de decisión. Porque vaya a cambiar de decisión. Para el doctor le da lo mismo, digamos. Para efectos No. del médico, digamos. Para todos los efectos del médico hay cosas que, o sea, las ecografías la tienen que hacer igual para poder decir que hay inviabilidad fetal, tiene que tener una ecografía, digamos, Claro. ¿ya? Eso es imposible. Y cuando está en riesgo la vida de la madre, seguros para saber que está embarazada, tuvo una ecografía. Bueno, la ministra de Salud entonces diciendo básicamente que no hay un aporte en el proyecto, en lo que plantea el proyecto sobre escuchar los latidos, sobre obligar a las mujeres a escuchar el latido del corazón antes de acceder, para ponerlo como condicionante para acceder al aborto en 3 causales. Bueno, a propósito de eso y de esa distancia, ¿no?, del proyecto y quizás también de los libertarios, durante el debate que hubo la semana pasada sobre Codelco, aparece también Johannes Kaiser y dice, ¿por qué no damos mejor un bono? Privatizamos Codelco y le damos un bono a toda la gente de 2 millones de pesos. Bueno, a eso se suma también que esta semana van a avanzar los trámites para retomar las relaciones con Venezuela, y de hecho ayer ya viajó un encargado chileno, había llegado a Caracas ayer domingo, precisamente para retomar estas relaciones y tener ahí, desde el punto de vista de los trámites a los que puedan acceder los ciudadanos chilenos en Venezuela, es muy importante retomar esta relación, pero sabemos también que puede ser una puerta inicial para poder destrabar lo que hay en materia migratoria, también con Venezuela. Entonces era muy, muy importante, era imperante hace bastante tiempo retomar estas relaciones. Y además hay 25.000 chilenos que viven en Venezuela, así que ellos van a agradecer también que se retomen las relaciones consulares. Bueno, ¿quién dijo que no le parecía nada? Johannes Kaiser. Dijo que no entendía cuál era el beneficio de retomar relaciones con Venezuela. Así que parece que crece la distancia entre el gobierno y los libertarios. Ya no hay quizás una oposición tan amigable como lo había dicho antes. Son las 11:31. Saludemos a nuestros auspiciadores. Saludamos a Coihue, que el banco no detenga tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Muchas gracias, Coihue, por estar con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos con el bloque digital.
Dani Dayanson. ¿Cómo estás, Dani? ¿Y tú? Iniciando este mes de agosto, ¿no? Sí, con las miras puestas en pasar agosto. Pasar agosto. Sí, julio fue un mes muy largo de 5 semanas, así que Eterno. esperemos que agosto sea un mes bueno para todos. Y dicen que después llega septiembre y se nos va el año. Sí, Uno hace septiembre. así, y Sí. ya llegamos a diciembre. Así que es. Hay que programarse. Sí, hay que aprovechar este mes. Oye, Dani, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre 2 temas. Vamos a partir con una crisis internacional. Hablamos de Ceuta, porque se agudiza esta crisis en España. En el último reporte de las autoridades se dio a conocer que el número de personas fallecidas ascendió a 72. También se estima que los migrantes que ingresaron a este enclave español del norte de África es de unas 60.000 personas. Y hay que tener en cuenta que Ceuta tiene unas 83.500 por ahí. O sea, son las personas que entraron, son casi más que la mitad que los habitantes. No, bueno, dramático para también quienes viven ahí. Estaban muy angustiados hace unos días. Exacto, sí. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, destacó este lunes, esta mañana, la colaboración con Marruecos. Dijo que desde el primer momento prestaron ayuda para minimizar la crisis. Y con la ayuda también de este país, lograron también devolver a gran parte de los migrantes que ingresaron de manera irregular a España. También se refirió el ministro acerca de si los servicios de inteligencia españoles fallaron. Dijo que todos los ministerios y la diplomacia española han hecho todo lo que estaba en su mano. Y también culpó la desinformación, porque hubo una actividad inusual, dijo él, en las redes sociales, que amplificaba y modificaba una sentencia del Tribunal Supremo Español que impide las devoluciones en calientes de quienes lleguen a nado a Ceuta. ¿Ya? Claro, o sea, como que hay un pronunciamiento de la justicia y muchos lo han señalado como el gran responsable, que es esa sentencia del 8 de julio la que genera que bueno, las personas que se dedican también al tráfico de migrantes hayan visto esto como una oportunidad, como una ventana, pero también viene la parte muy política en donde quienes han aprovechado esto para decir, bueno, Pedro Sánchez es mano blanda y tiene una política migratoria que termina en esto. Exacto. O sea, ha sido un poco la arremetida política, sobre todo de los países que limitan. Hemos hablado anteriormente sobre las críticas contra Pedro Sánchez. Se le pidió también la renuncia en múltiples oportunidades y él dijo que él iba a terminar su mandato. En respuesta también a las críticas, la vocera de gobierno, Elma Saiz, dijo que el gobierno español no contaba con ningún informe de inteligencia que alertara de una crisis migratoria de la magnitud sufrida el pasado jueves 30 de julio, porque un informe, un reporte de la cadena SER, un medio de comunicación español, dijo que en efecto habían habido alertas de inteligencia que daban a entender que iba a llegar esta oleada migratoria. También mañana se va a realizar en Bruselas una reunión de la Unión Europea con todos los ministros, representantes de los países, para poder abordar esta crisis. España también criticó a Italia, que Italia dijo que básicamente era culpa de España y que los tenían que sacar más o menos de este acuerdo internacional. Claro. Pero va a estar interesante lo que ocurra mañana, porque también no es solamente un fenómeno que ocurre en España con Marruecos, ocurre a nivel internacional. Claro, y de hecho estaba un poco en España como siendo muy observada por el resto de los países, y Italia reacciona rápidamente y dice, vamos a empezar a hacer controles aleatorios, sí, que era algo que no ocurría, y cambia un poco las condiciones. La idea también de la Unión Europea es eso, el tener libertad entre países, y ahora están restringiendo pensando en que no hay un control por parte de España, pero un número impresionante de personas las que... Sí, o sea, también este fin de semana se dieron a conocer muchas crónicas que uno puede acceder en los medios españoles de embarazadas que llegaron con 6 meses y los papás preguntando si es que el niño nace en España va a ser español para tener también la visa y también que se puedan refugiar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a los gobiernos de España y Marruecos por haber gestionado de forma eficiente y efectiva esta crisis, y también pidió que se refuerce la frontera de los puntos críticos. O sea, este es un tema que va a seguir lamentablemente, o sea, un tema que lamentablemente esperemos no tengamos más muertes, porque ya el penúltimo reporte era de 60 personas, el de ayer de 72, también hay mucha gente que está grave porque mucha gente que llegó no sabía nadar, entonces también llegaron muy mal a tierra.
Que es dramático para el que vive ahí, porque lo veíamos también, mucha angustia, decir todo va a colapsar, los servicios, pensamos en salud, etcétera, colapsa con una llegada tan masiva. Pero también hay que pensar en que quien se tira al agua, se tira al mar con esa esperanza, porque está también en una situación muy difícil. Exacto. Entonces, desde todos los puntos de vista es sin duda dramático, por eso en los medios internacionales hablaban ya de una tragedia a nivel de dimensiones importantes a nivel migratorio, y algo que está mirando todo el mundo. Así es. Y vamos a pasar a un tema deportivo, un tema que alegra a los colocolinos de Chile y del mundo, porque anoche llegó a suelo nacional Pociña, que podemos ver ahí en las imágenes. El arquero de 40 años de Cabo Verde aterrizó en Chile y dijo: estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme, feliz de representar a Colo-Colo, nos vemos pronto en el Monumental. Decenas de fanáticos de colocolinos estaban en el aeropuerto ayer, familia entera, yo vi en las imágenes, niños, adultos, mamás, abuelitos esperando a Pociña con globos, con bombos, con carteles, también con banderas de Cabo Verde también, y con la camisa del Colo-Colo con Pociña. Ya estaban muy adelantados los hinchas que lo esperaron. Él estaba un poquito como impresionado, sí. Fue un momento, yo creo, sobrecogedor para él, venir de África, llegar a Chile. O sea, su vuelo era... al fin del mundo, o al inicio, como quieran decirle. Exacto. ¿Cuál es el itinerario de Pociña en Chile? Ver, ¿qué va a hacer hoy? Mira, este lunes a las 7 de la mañana se sometió a exámenes en la clínica PETS. Mañana, si es que los exámenes están ok, a las 9:30 tendría su primer entrenamiento con el plantel de Fernando Ortiz. Y ya a las 12:30 sería su presentación en la sala de prensa del Estadio Monumental. Vaya. Sí. Oye, en la mañana comentábamos que se habló tanto y se especuló tanto sobre qué pasaba, si había otra oferta, y nos parece que todo era mentira. Mira, yo seguí su cuenta de Instagram y era bastante ambiguo, porque estaba en Lisboa, entrenó, luego tomó el avión y hizo escala en España. El próximo capítulo está por venir, por escribirse, algo así era. Entonces nunca dio luces de venir a Chile. Yo sí disfruté mucho los comentarios en sus posts, que los colocolinos le decían: ya, va a venir, no va a venir, te esperamos con asado, con las sopaipillas, con el pebre. Finalmente llegó, quizás fue un juego, quizás vamos a conocer la personalidad de Pociña. Claro. Pero a nivel oficial creo que, como que, no sé si era su representante o alguien había dicho que lo que lo atrasó era un tema como muy doméstico, como un tema muy personal, y por eso se demoró. Entonces, claro, quedó esa declaración, mientras que se especuló mucho por parte también de la prensa deportiva. Y primero nos enteramos porque por las fotos de los chilenos que estaban en España, que tomaron el avión con Pociña, y ahí subieron las fotos, ya se supo, ya se confirmó, en efecto, ya está camino a Chile. Se subió al avión. Sí, y se espera que Pociña debute el domingo 16 de agosto ante O'Higgins en un Monumental que se espera va a estar repleto. Y hay que decir que Gabriel Maureira, el actual portero de Colo-Colo, pasaría a la banca. Sí. Bueno, ahí está el que sufre la llegada yo me imagino de los pocos que no está quizás tan contento. Exacto, sí. Quizás va a aprender de él. Aparte, el contrato de Pociña sería hasta diciembre, momento en que se va a evaluar una posible extensión por todo el próximo año. Y recibiría mensualmente unos 47 millones de pesos. No es malo su contrato. Qué buen contrato. Pero hasta diciembre, además. Sí, no es tanto tiempo. Entonces igual le da espacio para poder moverse y evaluar y también apreciar la hinchada colocolina y vivir la experiencia en Chile. Vamos a ver cómo le va entonces a Pociña en Colo-Colo, cómo lo reciben y cómo le va la apuesta. Porque también es una apuesta la que hace Colo-Colo con esta integración. Así que vamos a ver cómo les va. Sí. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Cota. Ese bloque digital. 11:48 minutos. Y vamos a pasar desde lo digital a lo que ha preocupado durante todos estos días. Y ha sido tema por tanto tiempo, la mega reforma. Porque siguen ahí en el nudo, ¿no? El nudo de... Bueno, mañana se tiene que votar el informe de la comisión. De la comisión mixta. Y tenemos que saber
¿Van a estar los 26 votos o no van a estar los 26 votos? Y en ese sentido han estado conversando con los 2 votos que habían ahí en duda por parte del gobierno. Han hablado con el senador Matías Walker, y también con el senador de la UDI, el senador Sangüesa, que eran quienes estaban ahí en veremos. Pero dicen que parece que han conversado tanto que quizás van a estar esos 26 votos. Pero lo que conlleva a los alcaldes, la verdad es que han elevado harto el tono. Se han tratado de mentirosos, de un sinfín de adjetivos han aparecido también en esta discusión. Y desde los alcaldes de oposición o del progresismo hay una carta con 104 firmas en donde dicen: lo que queremos nosotros es que acá haya un veto por parte del presidente, queremos que él haga uso de su liderazgo y queremos que esos 200 millones aproximados que irían a la compensación vayan todos al Fondo Común Municipal y esto redistribuya. Del otro lado, los alcaldes oficialistas dicen: no, acá había un compromiso y lo que habíamos dicho, lo que era imperante era que no se tocara el presupuesto que tienen los alcaldes. Y lo que hace la compensación, que está en este momento escrita, lo que se vota mañana, si sí o si no, es que se compensa todo. No se va a tocar, o sea, no van a recibir ni más ni menos que antes los alcaldes, sino que se compensa tal cual. Se mantienen los presupuestos con los que ellos contaban, aunque ahora los dineros vienen de otra procedencia. Así que vamos a revisar. Parte de la discusión se sumó también el alcalde de Santiago, el alcalde Desbordes. Escuchemos parte de los argumentos que daba el alcalde Desbordes, los que decía también Karina Delfino, que ha sido también uno de los rostros, ¿no?, de los alcaldes que están en contra de esta compensación. La propuesta del gobierno para compensar a los municipios hace lo correcto. Por cada peso que un municipio pierde, le devuelve un peso. Eso es lo que habíamos pedido originalmente. Lamentablemente en el debate ha habido mucha desinformación. Quiero plantear comparaciones objetivas. Maipú y Santiago tenemos más o menos la misma cantidad de habitantes residentes o viviendo en la comuna. Pero Santiago recibe 2,5 millones de personas todos los días que vienen a nuestros parques, al centro, a hacer trámites, a estudiar. Y lo recibimos con mucho cariño. Maipú aporta poco más de 30.000 millones al Fondo Común Municipal y recibe 75.000 millones de vuelta. Más de 2 veces. Me alegra por Maipú. Mi madre, mi hermana viven en Maipú. Pero Santiago aporta 40.000 y recibe solo 10.000 de vuelta. Entonces, parece que no funciona tan bien esta maravilla que dice la izquierda del Fondo Común Municipal. Además, quiero agregar, Maipú gastó 6 veces más que Santiago en la cuenta pública de su alcalde, la última cuenta pública. Maipú está dentro de las comunas que más gastan en fiestas para los vecinos por sobre el promedio, información entregada por la Contraloría. Santiago no está en ese listado. ¿Por qué no estamos en el listado? Porque hemos priorizado el gasto en seguridad, aseo, jardines, parques, etc. Entonces, es muy importante en el debate analizar los datos fríos y dejar de escuchar demagogia, que ha hecho además una especie de lucha de clases, de odiosidad entre una comuna y otra. En conjunto con muchos alcaldes y alcaldesas de Chile, más de 100 alcaldes y alcaldesas, es que estamos proponiendo que el presidente de la República ejerza su liderazgo en esta materia y que pueda incorporar a la discusión un veto aditivo, que en el fondo lo que nosotros estamos solicitando es que estos 70 millones de dólares que están en discusión respecto a la compensación producto de la exención del pago de contribuciones a las personas mayores se distribuya mejor. Con la propuesta del gobierno, voy a poner 2 ejemplos, en el caso de Quinta Normal, nosotros recibiríamos 59 millones de pesos. Con la propuesta de la redistribución que nosotros estamos proponiendo, Quinta Normal recibiría cerca de 400 millones de pesos. En el caso de Cerro Navia, con la propuesta del gobierno, ellos están recibiendo 5 millones de pesos, con la propuesta de redistribución son cerca de 600 millones de pesos. Yo creo que la desigualdad más profunda se genera con la propuesta del gobierno hacia la comuna de Las Condes, que se estarían incorporando 13.000 millones a sus recursos municipales y que provienen estos recursos de impuestos generales, que es decir, con los vecinos y vecinas cuando compran el pan o van al supermercado. Nuestro gran temor era que la cuenta de esta mega reforma la pagara el municipalismo, y es por eso que propusimos que la compensación siempre fuera el 100% para el 100% de las municipalidades. Después de largas conversaciones, largas mesas de trabajo, lo logramos con el gobierno. Pasó a una comisión mixta, pasó a la Cámara de Diputados, se aprobó y esperamos que el próximo martes se apruebe en el Senado.
el 100% de compensación para el 100% de las municipalidades, las 345 municipalidades de Chile, que no se pierda ni un peso en el presupuesto, manteniendo siempre la autonomía que hemos tenido en las municipalidades. Y esto es el desde, para poder proyectar nuevos cambios en las municipalidades, hablar de la ley de rentas 3, hablar de transparencia, hablar también de modernización del Estado, desde la primera puerta que toca a los chilenos, que es las municipalidades en cada una de las comunas. Ahí estaba entonces parte de los argumentos. Teníamos un alcalde de cada sector, pero al final también sumábamos ahí quien estaba a cargo, ¿no?, de todos los municipios, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, alcalde también de la comuna de Zapallar, que también ha sido cuestionado, ¿no? Recordemos que hay alcaldes del progresismo, como el alcalde Bodanovich, y también el alcalde Claudio Castro, de Renca, que decían que estaban hablando la posibilidad de salirse de esta asociación por esta discusión, precisamente. Ya, vamos a avanzar en otro tema, que mañana tenemos que ver qué va a ocurrir ahí en el Senado. Esta mañana estaban en la mesa ahí de discusión o de conversación. La gente se asusta cuando escucha la palabra discusión. Estaban Carolina Toá, nuestras columnistas, Carolina Toá y María José Naudón. Y hablaron, de hartos temas. Hablaron, por ejemplo, de lo que respecta a esta falta o no ausencia de protocolo en el testeo. Por parte del gobierno. La semana pasada conversamos con Angélica Bulnes, con el exministro Mañalich, y tenía una visión bien interesante. Primero decía que efectivamente acá falta un protocolo, no le tiene nada de fe a la reforma que impulsó el gobierno. Dijo que eso es una pérdida de tiempo, pero quizás podían afinar el otro lado, ¿no? Dijo, quizás no es necesaria una reforma constitucional, pero sí tener un protocolo, una manera de seguir este debate, y que se puede solucionar rápidamente también, como corrigiendo lo que ya está legislado. Y dijo que a él no le parecía que se comunicara de manera pública cuando una autoridad salga por un positivo en un testeo. Ahí hay un punto importante para el debate, lo veía también desde el punto de vista médico. Decía una posibilidad, por ejemplo, de rehabilitación es compleja cuando se señala tan públicamente una persona. Una suma más para este debate, pero ya vamos a estar con eso. Pero hablemos de otro de los temas que hablaron hoy Carolina Toá y María José Naudón. Hablaban, por ejemplo, de la relación entre Chile y Estados Unidos. Los aranceles fueron gran parte de la conversación la semana pasada, y hoy día se revisan en el Congreso. En distintas comisiones van a estar abordando los efectos que tiene estos aranceles, que pasan desde el 10%, que era lo que tenía el gobierno anterior, al 12,5%, que es la última actualización, la noticia que recibimos por parte del gobierno de Estados Unidos. Vamos a revisar lo que decían Carolina Toá y María José Naudón. Entonces, yo el tema que quisiera poner como joyita, no es todo esto de historia ya, pero lo que quisiera poner como joyita es empezar a preguntarnos en qué va a consistir esa negociación y qué cosas está dispuesto a entregar Chile en esa negociación. Porque de acuerdo a la historia, digamos, de estos actos que mencioné recién, uno puede tener la preocupación de que Chile ha tenido una conducta, digamos, muy laxa con Estados Unidos, que se ha puesto en una posición en que a esta altura pareciera que nos cuesta mucho plantear objeciones, decir que no nos parece, cualquier cosa que Estados Unidos propone. Y no sabemos qué va a pedir Estados Unidos, pero hay temas que rondan, digamos, que han estado en otras conversaciones que uno podría suponer que pueden estar ahí. Una, evidente, es pedirle a Chile que ponga mayores restricciones a su relación con China, sea en el ámbito político, comercial, en alguna dimensión. Otra es pedir acceso a un trato preferencial, ya obtuvo algo, pero más todavía en ciertas áreas de la actividad minera chilena, particularmente tierras raras o litio, que son áreas estratégicas muy importantes para el futuro. Tercero, algún tipo de facilidad para desarrollar bases militares o intercambio en esa materia, donde Estados Unidos tiene una opción de que los temas de seguridad se traten militarmente, que hasta ahora no ha sido la estrategia de Chile, pero a lo mejor eso le van a pedir. Cuarta opción,
que haga exigencias en el ámbito de la economía digital, por ejemplo, como fue lo del cable chino, que no haya cables con otros países, o bien que Chile no se pliegue a la agenda que está desarrollando Estados Unidos para hacer cierta normativa en materia de inteligencia artificial, dado que todas las mega empresas a cargo de esto son norteamericanas. Quinto, tema que también se planteó en otras ocasiones, que Chile retrotraiga algunos aspectos de la reforma previsional, particularmente la licitación de afiliados, que es algo con lo cual ellos plantearon objeción, hicieron también en su momento a Corcoveo y hoy día podrían volver sobre eso. Tú le hiciste 2 preguntas que podían ser complejas, ¿verdad? Que era el tema de la propuesta de esta ley Escucha tu Corazón, y le preguntaste también respecto del test de droga, de los procesos, y ella, sin entrar en ninguna polémica, sin entrar, digamos, en la contingencia, o sea, sin salirse de sus propios objetivos como ministerio, muy clara, muy honesta, y te da una respuesta más muy inteligente, que es decir, a ver, mira, si un proceso produce esta cantidad, digamos, de externalidades o de controversia, quiere decir que está mal. Entonces, esto por el protocolo del examen de droga. Sin entrar, es capaz de ser clara, honesta, objetiva y en el fondo decir, mira, aquí hay cosas que estamos haciendo bien, otras cosas que hay que revisar. Y lo tercero, que habló de una cosa que se oye poco, que hablando de las condiciones, las peores condiciones, ella llamó biopsicosociales, ¿verdad?, de la niñez hoy día, llamó a fortalecer y continuar el plan Chile Crece Contigo y el plan Mejor Niñez. El plan Mejor Niñez es un plan que fue durante el gobierno de Sebastián Piñera. Chile Crece Contigo, Michelle Bachelet. Entonces, me parece extraordinario una ministra que llama a continuar los procesos que existen, a continuar los programas y no permanentemente a rehacer todo cada vez que entra, porque efectivamente así es como uno puede tener estas políticas de Estado que son las que realmente producen efecto en el tiempo. Entonces, si el plan, por ejemplo, Chile Crece Contigo, es un plan bueno, que produce, digamos, consecuencia, ha producido súper buenos resultados y que puede ser, lo que corresponde, como ella dice, es fortalecerlo, no cambiarlo. Así que recomiendo mucho oír esa entrevista como un modelo de lo que al menos a mí me parece que una ministra debería tener como objetivo, su manera de afrontar los desafíos y de mirar la política como en esta mezcla, ¿no es cierto?, de dirección, claridad, delivery, objetivos, pero pensando siempre en la ciudadanía. Carolina. Saludamos a nuestros auspiciadores. Llegó el mediodía, son las 12 en punto y saludamos a la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme, una fundación que lidera el desarrollo de la pedagogía hospitalaria en Chile, garantizando el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad mediante respuestas educativas de excelencia, inclusión, innovación y un compromiso permanente. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos con un poquito de programa que nos queda, pero nos queda, no se vayan.
Vuelve a Mesa Central Digital. Son las 12:05 de este día lunes, 3 de agosto. Y vamos a hablar ahí de el ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, porque ayer estuvo conversando con Iván en el otro Mesa Central. Y insiste en que ya no tiene confianza en el laboratorio, que pide más garantías y por eso pide también que hacer un ADN a la muestra para cerciorarse de que es su pelo. Él, con otros exámenes que se ha hecho en paralelo en mano, que también dieron negativo, dice, no, es imposible que él haya dado positivo, y que todavía no tiene una explicación. Dice, lo que he recibido por parte del laboratorio es narrativa, pero no hay nada, tampoco hay informes técnicos al respecto, ni no sabe tampoco lo que se halló en su examen. Pero acá el debate de fondo yo creo que va sobre el protocolo. Desde el gobierno dicen, hay protocolos y es efectivo, hay lineamientos, pero no son, al parecer, suficientes. Por ejemplo, para determinar qué es lo que hay que hacer, ¿se debía esperar o no esa contramuestra? El ex subsecretario salió del cargo y todavía no está hecha esa contramuestra. Lo que hizo el laboratorio fue testear 2 veces el mismo mechón de pelo. Cuando se someten a esto las autoridades, son 2 mechones de pelo que sacan el mismo día, y una se guarda y esa es la contramuestra. Lo que se hizo con el ex subsecretario que ven en pantalla es que él todavía no ha solicitado esa contramuestra porque él quiere que esa contramuestra la haga otro laboratorio, porque ya no confía en el laboratorio inicial. Entonces lo que hizo el laboratorio fue tomar ese primer mechón y testearlo 2 veces. Entonces ha habido harta controversia desde el punto de vista técnico. Quizás tampoco había un conocimiento de que esto demora. Para pedir una contramuestra también son varios días. Entonces había desconocimiento y quizás ahí también las autoridades se han abierto a la necesidad de un protocolo mucho más claro, más específico, y que pueda ser suficiente para los aspectos técnicos que tiene esto, pero también o científicos, incluso los tiempos que tiene esto, versus también los tiempos políticos. Y eso también es muy, muy relevante. El subsecretario dice que él está de acuerdo con la manera en que salió del gobierno, con el estándar que está puesto también por el gobierno del presidente Kast. Pero hoy día, en Mesa Central, estuvo la ministra de Salud y ella decía que quizás el protocolo es insuficiente, el que hay a esta hora. Vamos a revisar lo que decía. Y de todo lo que he reflexionado en estos días y vi lo que ocurrió en una reunión que hubo con los subsecretarios, la controversia que se generó con el subsecretario, etcétera, es que si hay controversia es porque el protocolo no está claro o el protocolo es mejorable. O sea, debería ser tan prístino que no debería caber ninguna duda de cuándo informar, qué informar, cómo se licita, qué laboratorios están certificados, no laboratorios, cuándo se procesa la contramuestra. Si hay controversia, yo no conozco el protocolo, no lo conozco. Sí, porque esto no es de salud, esto pasa por el Ministerio del Interior. Exactamente, ¿sí? Pero si hay controversia es porque algo estamos fallando en el protocolo y lo que yo tengo entendido y hemos sido informados de que esto se va a revisar y va a pasar a otras instancias. Bueno, se va a revisar y la idea es aprender, ¿no?, de hechos como este. No se había hecho de esta manera antes, por lo tanto había posibilidad de error, y vamos a ver también qué ocurre con el ex subsecretario, porque le ha dicho que está dispuesto a volver al gobierno, y desde el gobierno también habían dicho que de salir, de comprobarse que había un error, también se podía estudiar la posibilidad de que él regresara. Quizás no a su cargo, pero sí al gobierno. Nos vamos, son las 12:08 o 9 minutos, dice ahí el reloj. Nos vamos con imágenes de Viña del Mar, me dicen, porque está soleado, pero hoy se redujo harto el espacio costero en varios puntos del país a propósito de los sistemas frontales. Ahí están nuestras redes sociales para que nos encuentren. Y tenemos todas las conversaciones de hoy en nuestro sitio web, en rtcradio.cl, y en el 103.3 en el FM. Estamos siempre con noticias, con información relevante, importante y con buena música. Nos vemos durante el resto de la jornada probablemente, y nos encontramos mañana acá en el streaming de Tele 13 Radio, en nuestro canal de YouTube. Que tengan un excelente día lunes, un buen inicio de semana con energía. Chao, chao.